Las sombras de la noche se arrastraban furtivas por los rincones más lejanos de la habitación, ahí donde no llegaba la luz de la lámpara del escritorio. Aide estaba absorta trabajando en un cuadro de repujado, un paisaje que debía entregar a la mañana siguiente. Estaba completamente sola en el cuarto extra, que en la parte superior de su pequeña casa de 2 pisos, ella y Mario habían convertido en un reducido pero útil estudio. Su marido estaba de viaje, y como siempre que él se iba, Aide, que lo extrañaba, trabajaba hasta tarde para aprovechar esas horas, que sin él le parecían vacías. Nada perturbaba la soledad de la noche profunda. Afuera, ningún carro circulaba. La muchacha espumaba los bordes de las figuras que había repujado en el cuadrado de papel estaño, antes de aplicarles la pátina que ya se encontraba lista. Sus frascos estaban nítidamente alineados encima de la mesa. Contenta con lo que hacía, pero una parte de su mente no estaba en su labor, sino regocijándose de haber por fin cumplido el sueño de tener una casa propia. La habían estrenado apenas hacía 2 semanas. Llevaron con ellos sus escasas pertenencias de recién casados y a Morris, un perro Cocker Spaniel de color negro, que al principio, cosa extraña, se había negado a entrar a la casa. Lo habían tenido que meter cargando, y desde entonces el animal no se separaba de Aide, y echado a sus pies, de repente levantaba la cabeza y aguzaba las orejas en señal de alerta. Fue precisamente Morris quien la sacó de su concentración con un corto gruñido amenazador. Era un perro tranquilo, no dado a peleas, y que casi no ladraba. Así que Aide miró a su alrededor, temerosa de que algún ratón se hubiera metido a la casa. Entonces se dio cuenta. Estaba segura de que había dejado los frascos de la pátina en su mesa de trabajo, y ahora no estaban. Extrañada, Aide se puso en pie. A su lado, Morris volvió a gruñir, y su dueña pudo ver que tenía erizado el pelo del lomo y las orejas paradas. ¿Dónde puse los frascos, Morris?, preguntó Aide en voz alta, fiel a su costumbre de platicar con su mascota. Se dirigió al estante donde tenía su material. Las pinturas no estaban ahí. A lo mejor los dejé en la recámara, y no me acuerdo, tal vez, dijo. Se dirigió a la entrada del estudio. Sus pies chocaron contra algo. Aide miró hacia abajo y sintió un escalofrío. Ahí estaban los frascos extraviados, colocados en el suelo en el umbral de la puerta. Los levantó sintiendo que el corazón le latía un poco más fuerte de lo normal. No era posible que nadie hubiera puesto esos frascos ahí. Y sí, ahora estaba convencida de que los había ordenado en la mesa cuando comenzó a trabajar. Y nunca, en ningún momento, vio que se movieran. ¿Pero cómo lo hicieron? En la casa no había nadie más que ella y Morris, ¿o sí? Armándose de valor, Aide tomó las tijeras que usaba para cortar el estaño y, encendiendo todas las luces, recorrió la casa de arriba a abajo. Junto a ella, Morris continuaba gruñendo erizado. Nada, estaba sola. ¿Quién rayos había cambiado esos frascos de lugar? Trató de no pensar más en el extraño suceso y volvió a su mesa de trabajo. Sus manos temblaban un poco al aplicar la pátina mediante una torunda de algodón. En ese momento escuchó claramente unos pasos que subían lentamente la escalera. ¿Mario?, preguntó Aide. Los pasos se aproximaban, despacio, fuertes, pero no hubo respuesta a su llamado. Morris comenzó a ladrar furiosamente y se dirigió hacia la entrada del estudio. Aide logró detenerlo del collar y, asustada, cerró la puerta. Colocándole el seguro. «¡Shh! Morris, cállate», ordenó por lo bajo, y el perro obedeció, aunque siguió gruñendo suavemente, más erizado que nunca. Aide podía escuchar los pasos que se detuvieron ante su puerta, abrazada a su perro con las tijeras que había tomado de la mesa, lista para no sabía qué. La muchacha hizo un gesto de desesperación al recordar que ese cuarto no tenía una extensión telefónica y que había dejado su celular cargando en la otra recámara. No podía pedir ayuda. Agudizó el oído. Los pasos ya no se escuchaban,
pero podía sentir la presencia de alguien al otro lado de la puerta. En ese momento, la perilla comenzó a girar lentamente, botando el seguro. En un instante más, estaría frente al intruso. La puerta se abrió y Morris se lanzó ladrando hacia la oscuridad. Pero ahí no había nadie. Tan desconcertado como su dueña, el perro comenzó a gemir y a husmear un rastro que ya había desaparecido. Al día siguiente, cuando Mario llegó de su viaje, Aide le contó lo que había sucedido. El hombre sabía que su esposa era una persona racional, no dada a imaginaciones, y la tomó en serio. Esa noche, mientras estaban en la recámara dormidos, volvieron a escuchar los pasos en la escalera. ¿Quién anda ahí?, preguntó Mario con su voz más firme. Le advierto que estoy armado. Eso último no era cierto, pero un arma no le hubiera servido de nada, porque los pasos se detuvieron en el umbral de la recámara, y luego se alejaron mientras abajo, en el patiecito, Morris ladraba desde su casa. La presencia siguió manifestándose. Sobre todo, le gustaba cambiar las cosas del lugar, y ellos encontraban los objetos perdidos en los lugares más inesperados. Las llaves dentro de la lavadora, los libros dentro de los anaqueles de la cocina, las toallas en el basurero. Mucha gente puede acostumbrarse a los fantasmas, pero Mario y Aide no pertenecían a esa categoría, sobre todo porque él tenía que viajar por motivos de su trabajo, y ella no quería quedarse sola en la casa para escuchar los pasos en la escalera. Desesperados, acudieron a pedir consejo al sacerdote de una iglesia cercana. Este les habló de las almas en pena, que deambulan en un limbo donde vagan perdidas, regresando a los lugares que conocieron en vida. Entonces Aide le pidió que bendijera la casa. Así se hizo, y desde entonces, las manifestaciones cesaron. Sin embargo, algunas noches, el lomo de Morris vuelve a erizarse, y el perro gruñe suavemente como amenazando. Y quizá cuando Aide y Mario salen al cine o a cenar, en esa casa se oigan, sin que nadie los escuche, los pasos en la escalera. Relato de Pilar Obón. Hay una carretera que va de Puebla a Veracruz, la cual es oscura y sin visibilidad por las noches. Incluso dicen que cuando llueve baja tanto la neblina que no permite ver absolutamente nada, ni siquiera los bordes de esta. Y es precisamente este lugar el sitio donde aconteció la siguiente historia. El tío de un viejo amigo cuenta esta historia con tal sentimiento que contagia hasta el más duro de corazón. Se le llenan de lágrimas los ojos. Incluso hay quienes han abandonado la sala antes del final por la pena de verlo llorar. Pero siempre hay alguien que quiere escuchar la historia y se aguante la pena de mirarle. Esa noche del 1 de noviembre de 1995, justo al doblar en aquella solitaria carretera. Vaya, ni una sola estación, dijo con molestia al no poder sintonizar su radio. No podía presumir que se dirigía a gran velocidad a Veracruz, ya que los pronósticos anunciaban mal tiempo. Aunque apenas la briznita se dejaba sentir y todavía había un poco de luz, no se atrevía a pisar más el acelerador. Después de todo, llegaría a dormir a Orizaba. Al llegar a la curva conocida como Peligrosa, alcanzó a ver a un niño en mitad de la carretera. Frenó rechinando llantas y todo. ¿Pero qué le pasa a este mocoso?, dijo con furia el señor, quien solo alcanzó a mirar al escuincle correr hacia la orilla, perdiéndose entre los árboles. No puede tener más de 5 años, pensó, pero esta me la paga. Mira que estarse atravesando así en esta carretera, como si no fuera difícil transitarla. Se detuvo en el acotamiento y trepó con trabajos una colina. Al tropezarse con una piedra, su coraje aumentó. Mira que hacerme esto, pero ya verá. Continuaba pensando mientras se agachaba para sobarse, y cuando levantó la cabeza, miró al niño justo enfrente de él. Recordó que era muy moreno, llevaba solo una camiseta azul, y en su mano derecha llevaba consigo un muñequito. El tío intentó gritarle o por lo menos decirle una grosería,
ya que su imprudencia no había sido para menos. Justo en ese momento, el pequeño le sonrió con una boca chimuela, y no le dejó decir nada, porque se llevó el dedo a la boca y le hizo shh, señalando el camino que se podía apreciar abajo. Solo de esta manera pudo percatarse que 2 camiones de pasajeros pasaban como locos por los 2 carriles de la carretera jugando carreras. La velocidad era tal que en cuestión de segundos se perdieron de vista. 1000 cosas le pasaron por la cabeza como... ¿qué hubiera pasado si he estado ahí en ese momento? Después de unos segundos el tío recordó al niño. Ahora él quien le salvaba la vida. Si el niño no se hubiera atravesado, quizá ahora estaría muerto, pensó, y enseguida se volvió hacia donde estaba el pequeño. Y es en ese momento cuando notó que el niño ya no estaba. Ni el ruido del viento, ni una casa, nada, absolutamente nada. Solo la oscuridad del monte. Concluyó su historia sin poder explicar de dónde salió aquel pequeño. Incluso hay quienes afirman que todavía en esa carretera, si uno transcurre con el auto sucio, puede percatarse al llegar a Orizaba que unas huellas de manos pequeñas han puesto su recuerdo. La Moira. Ubicada en la avenida José Vasconcelos 125 en la colonia San Miguel Chapultepec, La Moira es una de las casas más tenebrosas de la Ciudad de México. El nombre de la casa es retomado de las Moiras, unos personajes de la mitología griega que personifican al destino. La palabra griega Moira significa literalmente parte o porción. Los vecinos cuentan que en la década de los años 70, un niño de 8 años llamado Marco entró a la casa y vio cosas extrañas, lo que originó una pronta huida del inmueble. Sin embargo, su curiosidad fue más grande y al paso de unos años decidió regresar, pero esta vez no pudo huir y falleció colgado. La primera vez que Marco entró a la casa, vio a un niño colgado del techo de una de las habitaciones de la planta alta, y pese a que salió corriendo, años después seguía recordando aquella experiencia, por lo que decidió regresar y comprobar si había sido real o producto de su imaginación. Marco fue encontrado sin vida en el mismo cuarto donde años atrás había visto al niño ahorcado, pero nadie supo con certeza qué fue lo que pasó, si se trataba de un asesinato o si él se había quitado la vida. Tiempo después, esta casa comenzó a ser conocida por las sesiones espiritistas que se realizaban en ella, y donde dicen que incluso hubo posesiones demoníacas. En algún momento se realizaron recorridos nocturnos en el interior de la casa, los cuales dejaron de realizarse porque la intensidad de las manifestaciones eran tantas que aquella experiencia se volvió peligrosa. Luego funcionó como un centro cultural, abierto a todo tipo de expresiones artísticas, y cuyas paredes estaban pintadas por diferentes expertos. En ese entonces podía ser visitada por cualquiera, pero de pronto cerró sus puertas. Hoy en día está abandonada.